Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión con personas expertas de la Red de Centros de Competencias Digitales de Extremadura, Espacios Digitales. Tenemos con nosotros hoy a la doctora Belén Bermejo. Belén, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Gema? Bueno, la hemos invitado a esta conexión para hablar con ella del título que, bueno, que todas las personas que estáis aquí asistiendo hoy habréis visto en la difusión por redes y desde los centros, pues todo lo que era la temática que queríamos tratar, que es la tecnología digital y el medio ambiente, el impacto, las consecuencias y las buenas prácticas. Antes de comenzar con todo lo que es la conversación, bueno, comentaros como siempre que tenemos el chat habilitado para que cualquier persona que quiera ir escribiendo cualquier pregunta mientras que Belén nos va contando, las puede ir poniendo en el chat y luego se la iremos lanzando, bien al final de la conversación o intercalando, dependiendo un poco de cómo vayamos. Y antes de empezar con las preguntas, pues voy a presentaros a Belén, os voy a contar un poco de su trayectoria profesional y vamos a darle un poco de contexto a la conexión para que veamos un poco los datos, sobre todo, que nos interesan de este impacto medioambiental de la tecnología. Bien, pues Belén. Además de ser profesora investigadora y miembro del Grupo de Investigación de Arquitectura y Rendimiento del Sistema de la Universidad de las Islas Baleares, que es desde donde está ahora mismo conectada, es extremeña. Y desde 2016 su investigación se centra en el consumo energético de los servidores que se encuentran en centros de datos y que funcionan a través de la nube. Es decir, prácticamente casi todas las cosas que nosotros utilizamos ahora cuando nos conectamos a Internet. Recientemente también ha empezado a estudiar cómo el capitalismo de vigilancia, que es esta recolección masiva de datos personales por parte de las empresas, impacta también en el medio ambiente. Es presidenta del grupo Women in Engineering de la sección de España en el IEEE, que es la mayor organización profesional técnica del mundo y que agrupa a más de 450.000 ingenieros, científicos, tecnólogos y profesionales de más de 160 países que se dedican al avance en innovación tecnológica y a la excelencia en el beneficio de la humanidad. Y bueno, pues con ella queremos hablar precisamente de todo este impacto medioambiental. ¿Por qué? Bueno, pues porque en esta era digital en la que vivimos sabemos que la tecnología juega un papel esencial en nuestras vidas, tanto desde la forma en la que trabajamos, en la que nos comunicamos y en cómo almacenamos, procesamos información y datos que cada vez además son más, ¿no? Este avance tecnológico, sin embargo, pues como decíamos, tiene un impacto medioambiental muy significativo que muchas veces pasa desapercibido, no somos conscientes de ello, por eso queremos hablar con Belén hoy de esto. Y estos centros de datos, que son núcleos de los servicios en la nube, consumen, que ya lo veremos a continuación, grandes cantidades de energía y esto contribuye a unas cuestiones que Belén nos irá contando a continuación también. Según algunas estimaciones, y leyendo algunos artículos que tiene Belén publicados al respecto, que luego compartiremos en el chat para que podáis acceder a ellos y leer más después de nuestra conversación, la industria de las tecnologías de la información y la comunicación podría ser responsable de hasta el 4% de las emisiones globales de carbono en los próximos años, superando incluso a la industria de la aviación. Y hay otros ejemplos que también permiten dimensionar un poco más todo esto. Y es que, por ejemplo, el hecho de que un solo vídeo de 4 minutos de YouTube genera el equivalente a 17 gramos de carbono en la atmósfera y cada minuto se reproducen 4,7 millones de vídeos en la plataforma. O sea, si hacemos las cuentas, nos podemos imaginar la magnitud. Estos son emisiones de toneladas de CO2 en un solo día y además, pues, bueno, por daros algún dato así que podamos un poco, para ver más fácilmente todo esto, enviar un correo electrónico con un archivo adjunto tiene unas emisiones equivalentes al consumo eléctrico de una bombilla durante una hora. Bueno, todos estos fenómenos, unidos también a la obsolescencia programada, al capitalismo de vigilancia, etcétera, generan este aumento en el consumo energético y también la producción de residuos electrónicos que, bueno, pues repercuten en un uso intensivo de recursos naturales. Y esto nos afecta a todo, a nivel medioambiental, a nivel ético y a nivel social. Y esta es la realidad y por eso hemos titulado, como decía al principio, esta conexión tecnología digital y medio ambiente y queremos con Belén sensibilizar a toda la ciudadanía, a todos los que estamos aquí, a todos los que nos escuchen y vean esta conexión después, sobre estas consecuencias medioambientales del uso de las tecnologías digitales. Y también queremos ver que seguro que Belén nos tiene muchas buenas prácticas preparadas al respecto, pues eso,
herramientas para poder mitigar su impacto, ¿no? Desde la reducción de la huella digital hasta el fomento de políticas que impulsen un desarrollo tecnológico más sostenible. Después de esta vasta introducción que he querido dar, porque creía que el contexto lo necesita, vamos directamente a hablar ya con Belén sobre todas estas cuestiones. Yo tengo aquí preparada una primera pregunta, Belén. Si te parece, vamos a ello. Cuando Mira, quieras. sí, los centros de datos teníamos aquí anotado que son esenciales para la Mm. operación, como decíamos, de servicios en la nube, pero también son grandes consumidores de energía y esto contribuye, como decíamos, a aumentar la huella de carbono global. Tú haces una investigación que se centra en el consumo energético de estos servidores. ¿Nos podrías explicar cómo este consumo impacta en el medio ambiente y qué medidas se están implantando para reducirlo? Sí, gracias por la pregunta, Gemma. Antes de entrar tanto en esta pregunta como en el resto de la conversación, me gustaría dar una pequeña definición muy sencillita de lo que es un centro de datos, porque claro, para nosotros un centro de datos pues es una cosa muy común y que tenemos por aquí por el laboratorio, ¿no? Pero ¿qué es un centro de datos, ¿no? Para que los oyentes nos entiendan. Cada vez que nosotros hacemos cualquier cosa con el teléfono móvil, con el ordenador, mandar un WhatsApp, mandar un mail, hacer una llamada, esta misma conferencia que nosotros estamos teniendo ahora, realmente lo que hay por detrás es precisamente ese o esos centros de datos, que no son ni más ni menos, más que menos, son unos edificios gigantescos repletos y repletos de miles y miles y miles de servidores. Un servidor, para que todo el mundo nos entienda, es visualmente es el típico ordenador de sobremesa. Pues eso lo multiplicamos por 1000, lo multiplicamos por millones, ¿vale? Porque los hay que son muy, 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 muy grandes, o sea, no te lo puedes imaginar. Y eso es un centro de datos, es un conjunto de ordenadores grandes, por así decirlo, que se encarga de procesar, de almacenar, de enviar, de transmitir todo lo que nosotros, cada una de las acciones, por más pequeñita que parezca, pasa por estos centros de datos. Claro, ¿cuál es el tema aquí? Todos somos conscientes que en nuestra casa nosotros el ordenador, el móvil, la tablet, cualquier dispositivo lo enchufamos a la corriente. ¿Por qué? Porque tiene una batería y esa batería se descarga. Los ordenadores de sobremesa que no llevan batería también tienen que estar enchufados a la luz. Si yo lo quito, el ordenador deja de funcionar, ¿no? Claro, esa corriente eléctrica, aparte de que la pagamos, ¿vale? Que por ahí, por eso en casa solemos tener un poquito más de cuidado, ¿no? Esa corriente eléctrica viene de algún sitio, no viene de la nada, ¿no? Entonces, de ahí viene el consumo real, ¿no? Toda esa electricidad se tiene que generar por la vía que sea, fuentes más tradicionales, fuentes un poco más alternativas, pero hay que alimentar todo eso que nos está sosteniendo a nivel digital. Y la contaminación viene de ahí, la contaminación viene de ahí. Mi investigación, desde que comencé con todo esto ya hace varios años, como has comentado antes, se centró mucho al principio, y de ahí surgió mi tesis doctoral, se centró en lo que es el servidor en sí mismo, es decir, de estos millones que hay, ¿no? Que más o menos son todos iguales, pues yo me centré en uno de esos entes para poder diseñarlos de forma un poquito más eficiente, ¿vale? Y entonces, si lo pudimos hacer en uno, eso se replica, ¿no? Y gracias a los resultados que obtuvimos, pues conseguimos algunas mejoras. ¿Qué pasa? Mi tesis sale publicada en el año 2020, en noviembre del 2020, y estamos en el año 2024, casi en noviembre, ¿no? Entonces ya han pasado algunos años y evidentemente pues hemos tenido que ir avanzando en todo este camino, ¿no? Pilló la pandemia por medio, ahí hubo también un boom bastante grande con el tema de las tecnologías, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir adaptando continuamente a la realidad que estamos teniendo, ¿no? Pero así, a modo resumen, yo me Ujú. dedico a investigar para que estos servidores o estos centros de datos consuman menos en la medida de lo posible. Así, muy resumido. Estupendo. Pues la siguiente pregunta tiene que ver con esta generación masiva de datos que sabemos que como consecuencia de la transformación digital es cada vez mayor, ¿no? Y
esta generación de datos surge también con ello el concepto de capitalismo de vigilancia, que lo hemos Ujú. nombrado antes en los estudios que estás realizando y a lo que te dedicas un poco. Esto también implica una recolección masiva de datos sobre todo personales, para los que se requiere una gran cantidad de recursos, tanto para almacenarlos como para procesarlos. También has estado y estás comenzando a investigar sobre este capitalismo de vigilancia que impacta en el medio ambiente. ¿Cómo se relaciona esta recolección masiva de datos con el aumento del consumo energético y con otros impactos medioambientales? Vale, esta pregunta me gusta mucho, aparte de que es el tema que ahora tengo más en las manos, porque tiene un factor social importante, ¿vale? Entonces, en primer lugar, me gustaría que hablásemos de lo que es la transformación digital, ¿no? Ahora desde hace algunos años, incluso, bueno, pues tenemos varias agendas famosas en el ministerio, a nivel europeo, etcétera, ¿no? Que promueven esta transformación digital o esta digitalización, ¿no? Y yo creo que esto todos durante los últimos tiempos lo hemos estado viviendo, ¿no? Que, bueno, lo más típico de ir a una tienda, comprar cualquier cosa y que te digan, ¿quieres el ticket impreso o te lo mando por mail? Incluso ya hay veces que ni te dan esa opción y te lo mandan por mail, ¿no? Todo es a nivel digital, las transacciones con la administración, con cualquier ente, hoy en día se trabaja principalmente de forma digital. Claro, ¿cuál es aquí el tema? El tema es que parece que todo lo que es digital es mejor y no es cierto. O sea, parece que si nosotros en vez de comprar un libro impreso, lo leemos en el iPad, en el ordenador o en el Kindle o en cualquiera de estos dispositivos, es mejor y no es cierto. Lo que pasa que, claro, al tener este boom a nivel de digitalización, al ser tan atractivo, que de esto luego podemos hablar que el tema da para bastante, al ser tan atractivo para el ser humano, al generar ese enganche, ese placer, en definitiva, pues es muy difícil desligarse de todo eso, ¿no? Pero la transformación digital no quiere decir que sea buena, que sea ecológica o que sea mejor ni para las personas ni para el medio ambiente. Más bien es todo lo contrario. Habría que, habría que desdigitalizarse en muchos de los aspectos y seguir digitalizados en otros. Evidentemente, la transformación digital tiene muchas cosas buenas, agiliza muchos procesos, favorece, pues, por ejemplo, que ahora mismo tú y yo estemos hablando de todos estos temas, ¿no? Pero hay muchos aspectos en los que yo abogo totalmente por una desdigitalización, pero no parcial, o sea, totalmente, ¿no? Y esto engancha con una de las segundas patas que has comentado en la pregunta, que es el capitalismo de vigilancia, ¿no? Que es un concepto que quizás a mucha gente no le suene o no sepa lo que es, ¿no? El concepto capitalismo sí que a casi todo el mundo le sonará como mínimo, sabe lo que es el libre mercado, ¿vale? O sea, industria de cualquier estilo, textil, alimentaria son existentes durante muchísimos años, ¿no? En el año 2013, que empieza un poco todo a surgir el boom de las redes sociales, los smartphones, etcétera, Susana Schonhoff, una profesora socióloga en Estados Unidos, define lo que es el capitalismo de vigilancia, ¿no? Y así como hay un capitalismo enfocado a las industrias tradicionales, también hay un capitalismo enfocado en los datos. ¿En los datos de quién? De los usuarios, ¿vale? Por eso las redes sociales son gratis, muchas de las aplicaciones son gratis y hay un dicho que, este dicho va a misa, y es que si algo es gratis, el producto eres tú. Cada vez que enviamos un WhatsApp gratis, subimos una foto a una red social gratis, hacemos cualquier transacción supuestamente gratis, ¿vale? Eso no es gratis. Eso no es gratis. En definitiva, con lo que se comercializa es con nuestros datos, con lo que nosotros estamos haciendo a través de la red. Si alguien tiene curiosidad, le aconsejo muchísimo que se lea la típica página de términos de condiciones cuando uno se baja
cualquier sistema, cualquier Que nadie aplicación que lee, le que da. nadie lee nunca. Siguiente, siguiente, siguiente. No, yo Sí. aconsejo muchísimo que la gente se lea este tipo de contratos, porque son contratos. Y en ese contrato uno vende su alma al diablo. O sea, ya no es dueño de absolutamente nada, ni de su contenido, ni de los mensajes que envía, ni de lo que pasa, ni de a quién se lo puedan vender. O sea, tú ahí, si lo lees, estás conforme con eso. Entonces, claro, el mercadeo que hay con los datos es totalmente lícito porque el usuario ha consentido que eso pase, ¿no? Entonces, debido a que cada vez estamos utilizando más las tecnologías para todo, incluso para cosas que desde mi punto de vista no se deberían utilizar, pero eso es otro tema, estamos alimentando de forma masiva toda esta gran fuente de datos que circula hoy en día a través de Internet, ¿no? Como hemos comentado antes, al final todo lo que hacemos pasa por estos centros de datos. Si yo genero más datos, si yo, pongamos un caso muy sencillo, si yo cada vez subo más fotos a una red social, si yo cada vez prefiero mandar mensajes que no llamar, cada acción que yo estoy sometiendo a esos centros de datos implican que yo estoy contaminando más. Entonces, hay una relación directa entre la cantidad de tecnología que yo uso y la contaminación que yo estoy provocando. Generalmente, cuanto más, por decirlo así, cuanto más uso de ocio hago de la tecnología, más contaminante soy. Es decir, estas personas que se pasan todo el día mirando las redes sociales sin ningún tipo de filtro, scroll, 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 y te quedas ahí horas y horas y horas, ¿no? El típico TikTok que últimamente le estoy cogiendo bastante manía porque lo tengo como muy entre manos, ¿no? Todo esto es una contaminación continua y continua y continua. ¿Por qué? Porque lo que más contamina es el dinamismo. Es decir, al final, al ser humano le gusta lo nuevo. Somos así, de base, ¿no? Nos gusta lo nuevo, lo que no es aburrido. Entonces, ¿qué te proporciona una red social? ¿Qué te proporciona este tipo de sistemas? Cosas nuevas. ¿Por qué? Porque tú lo vas alimentando y cuanto más lo alimentas, mejor te conoce. Y como mejor te conoce, te da cosas que te gustan, que no te aburren, ¿no? Entonces, la generación de datos masiva es una rueda de hámster, que nunca terminas si no quieres terminarla, claro está, ¿no? Pero sigue y sigue y sigue y sigue y esto pues al final recae en esos servidores que son los que están enchufados en la luz. Yo siempre digo que si a cada uno de nosotros nos cobrasen 2 centimitos, simplemente 2 céntimos, por enviar un WhatsApp y te lo cobrasen al final en la factura del teléfono, mucha gente se pensaría lo de mandar WhatsApps, pero claro, como es gratis y no tiene ningún impacto porque el teléfono no echa ningún tipo de humo ni el ordenador Claro, tampoco, si no lo sí. veo no está, pero Efectivamente, sí. en eso justo estaba pensando yo ahora Mm, cuando estabas comentando todo esto que nos has dicho, Belén, que me parece brutal, además me parece como una especie de titulares, ¿vale? Todo lo que has dicho porque nos da para reflexionar y además cuando estabas hablando del escloro infinito y de toda la contaminación que muchas veces, bueno, muchas veces, sin siquiera ser conscientes por lo que te digo, porque ahora escuchándote a mm, ti, quizás mucha de la gente que está asistiendo, yo misma estoy pensando en, es verdad, la cantidad de horas que estamos ahí, que tampoco estamos haciendo prácticamente ni siquiera nada, porque ahora mismo tú piensas en lo último que has visto cuando has estado haciendo ese scroll y ni te acuerdas. mm. También eso está muy relacionado, o sea, eso es impacto negativo de la tecnología en el medio ambiente, pero también es impacto negativo en el bienestar digital de las personas, que, bueno, eso es un tema que ahora mismo no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero que se me ha venido a la cabeza corriendo porque al final es un poco como que es negativo para muchas cuestiones que ni siquiera estamos nosotros empezando ni a imaginar. Y bueno, pues la Bueno, verdad es que me parece... en cierta forma sí que lo tiene, porque al final, si echamos la vista un pelín atrás, no muchos años, quizás 15 20 años, yo recuerdo que no había este nivel de neurosis social que hoy en día vivimos, ¿vale? Cualquier persona hoy en día tiene que ir al psicólogo porque tiene ansiedad, porque los niños ahora todos tienen TDAH. Cuando yo iba al colegio, ningún niño tenía TDAH.
Yo también tengo la suerte de que colaboro con psiquiatras y con psicólogos y ellos me lo confiesan, que todo esto es culpa de las pantallas. Entonces, este malestar que nosotros tenemos por culpa de las pantallas repercute en el medio ambiente. Al final es todo un círculo, o sea, es imposible prácticamente separar una cosa de la otra, ¿no? Ujú. La verdad es que es muy, muy interesante precisamente hacer todas estas conexiones Mm, y lo que te digo, ¿no? Pensar sobre ello. Yo siempre nos pasa cuando hemos estado, hemos tenido hace un tiempo una conexión también con otra persona relacionada en este sentido con lo que estábamos comentando del bienestar digital. Y es verdad que hasta que, bueno, pues no tienes datos, no tienes información o no tienes a alguien como tú que nos está contando directamente por las investigaciones que realiza. Pues estas cuestiones no reflexionamos y no le damos la suficiente atención a ello. En relación a esta pregunta anterior que hemos estado hablando, y dado que innovar en esta construcción y operación de centros de datos para que sean precisamente, como tú comentabas, más eficientes, para que se consuman menos datos, esto sería clave, es muy necesario. ¿Tú nos puedes contar alguna de las innovaciones más prometedoras que haya en el diseño de centros de datos que sean más sostenibles para que también, bueno, pues, se pueda intentar reducir este impacto ambiental? mm. Pues mira, me gustaría, ojalá tuviéramos una lista de innovaciones, de nuevas tecnologías que estamos aplicando en los centros de datos, pero desde hace, pues quizás más de 20 años, la tecnología en los centros de datos es exactamente la misma. Lo único, entre comillas, que estamos haciendo es intentar, con lo que tenemos, hacer lo que podamos. Dicho así muy sencillo, ¿no? Estamos intentando rediseñar, realojar estos servidores, tener software un poquito más inteligente, entre comillas, para poder aguantar toda esta demanda, ¿vale? Porque al final lo que siempre nos pasa en cualquier tipo de investigación, hagas lo que hagas, y más en tecnología, es que cuando nosotros damos un paso a nivel técnico, el usuario viene detrás y te echa cinco para atrás. Claro, si nosotros hacemos mejoras dentro de esos centros de datos, pero cada vez los usuarios utilizan más la tecnología, todo lo que hemos hecho no es que nos sirva, pero no es suficiente. Entonces es como una carrera a ver quién corre más en este sentido, ¿no? Entonces yo por eso desde hace algún tiempo, aparte de seguir investigando a nivel técnico, que es a lo que me dedico, me estoy enfocando mucho también en hacer ciertas labores de divulgación y de educación a los usuarios, porque claro, si los usuarios no hacen un buen uso de estos servicios y de esta tecnología, por mucho que tú la hagas eficiente, por mucho que tú le pongas lo que tú quieras, que tengas unos números de datos con una refrigeración perfecta, unos servidores que funcionan de forma súper eficiente, si eso está sobreutilizado, la mejora que has hecho no te sirve de nada, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día, dado el punto en el que estamos, no solo a nivel de contaminación, sino a nivel de trastornos mentales y de enfermedades por culpa de la tecnología, creo que es mucho más eficiente hacer hincapié en el usuario mucho más que en la parte técnica. Pues justo parece que me estás contestando la siguiente pregunta que te iba a hacer porque tiene que ver con esto, ¿no? Evaluar el nivel de conciencia pública sobre el impacto ambiental de las tecnologías, en realidad lo que puede hacer es influir en que se adopten prácticas más sostenibles. Entonces, ¿tú crees de verdad que la ciudadanía es consciente del impacto medioambiental real que tiene este uso cotidiano de tecnologías digitales, como la nube, como las redes sociales? Bueno, ya nos has contestado, pero bueno, si quieres un poco ampliar más Mm, de esto, sobre la parte de la sensibilización, la ciudadanía, que al final también desde nuestros espacios digitales es lo que nosotros queremos también potenciar con los usuarios que tenemos en los mm. centros. No, no, desde mi punto de vista soy consciente de que no hay ningún tipo de concienciación, información o cualquier cosa similar a esta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero, pues porque no interesa. Es decir, esto es como, sí que es cierto que, bueno, se sabe que no cojas la pantalla según qué horas, que no le des el móvil a los niños, ese tipo de cosas, ¿no? Pero
no hay una educación en ese sentido, ¿no? ¿Tendría que haberla? Desde mi punto de vista, sí, pero no solo con la tecnología, sino con cualquier cosa nociva con la que tengamos contacto, ¿no? Aquí también hay un tema clave que me gustaría destacar y es que, claro, la tecnología en los últimos 30 años ha evolucionado más que en los últimos 150. Entonces, claro, ha sido muy difícil para el ser humano absorber toda esta cantidad de, lo voy a poner entre comillas, avance, porque bueno, lo de los avances ya tendríamos que valorarlo, ¿no? Entonces, a nivel social ha sido como un estar inmerso de repente en ese ecosistema, claro, sin saber qué es, sin saber cómo afecta, sin saber para qué te sirve, ¿no? Y al final cada uno ha ido haciendo lo que ha podido con lo que ha tenido. Ahora bien, yo creo que ya estamos en un punto donde más o menos todo esto está estabilizado a nivel de uso y hay que volver para atrás. Es decir, hay muchas cosas de las que hoy en día están digitalizadas que hay que desdigitalizar. Primero por un tema de salud pública, salud mental y salud física, y en consecuencia por un tema de medio ambiente. Porque si el ser humano está enfermo, el planeta también lo está. Eso es así. La verdad es que, bueno, no paro de pensar, estoy pensando, me están saliendo cuestiones, lo que pasa es que no te las lanzo porque digo, a ver si me voy a poner así un poco a polemizar porque quería, digo, de lo que tú piensas que hay que desdigitalizar, por ejemplo, ¿nos podrías dar algún ejemplo concreto? Sí, el primero son los niños. A los niños habría que desdigitalizarlos completamente. O sea, yo no soy absolutamente nada partidaria de que un niño o un adolescente menor de 16, 17 años tenga un teléfono. Sí que le dejaría en algunos casos utilizar un ordenador para hacer alguna tarea en concreto, buscar algo para el colegio, hacer un trabajo, pero con un tiempo límite. Es decir, tienes media hora para hacer esto y la tienes y ya está, y no hay más. Y siempre, evidentemente, con supervisión. O sea, esta sería una de las primeras medidas que yo, si pudiera, me encantaría que se hiciera. Evidentemente, no podemos pretender que los niños hagan lo que los mayores no hacen, ¿no? Entonces, yo también desdigitalizaría totalmente la educación primaria, especialmente. No entrar ni teléfonos ni ningún tipo de pantalla en los colegios. Evidentemente que los profesores tampoco lleven el teléfono, porque claro, si no, la cosa ya pierde todo el sentido, ¿no? Yo desde mi punto de vista, con estas medidas que yo sé que son muy polémicas, porque ahora todo el mundo, un bebé de 7, 8 meses, un año, dos, ya tienen un móvil. Eso es muy perjudicial tanto para la salud del niño como para todo lo que hemos comentado del medio ambiente. Ujú. Bueno, pues nosotros lo que queríamos era un poco, pues eso, saber tu opinión. Nosotros trabajamos directamente con la transformación digital, es Mm, inevitable también, pero es verdad que, bueno, desde nuestro punto de vista, desde los espacios digitales, lo que queremos es que la gente sea consciente de cómo utilizar de manera responsable y con bienestar digital todo, mm. todo el tema tecnológico. Sobre todo para dar también, como decías tú, Belén, ejemplo, ¿no? Los adultos somos los que de forma responsable deberíamos dar ejemplo para Sí, un uso sí, tecnológico responsable a menores, a niños, a personas a nuestro cargo, etcétera. Así que bueno, sí, 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 yo ahí soy pues súper partidaria de usar la tecnología, yo me dedico a la tecnología, vivo de la tecnología. ujú, Y si se usa de forma inteligente, o sea, si la usamos en vez de que nos use, que es lo que está pasando, podríamos llegar muchísimo más lejos. Lo que pasa que, claro, hemos llegado a un punto donde, en general, el 90 y pico por ciento de la población es esclava de la tecnología y no al revés. claro. Sí, al final lo que nos pasa es que morimos de éxito, digamos, ¿no? Tenemos como, y al final lo que comentabas antes, ¿no? Es muy importante toda esta parte psicológica de que nos gusta el cambio, de que nos gusta que sea todo inmediato. También yo creo que a nivel psicológico estamos cambiando nuestra Mm. forma de pensar y el impacto de la tecnología, lógicamente, pues en el ser humano, bueno, veremos a largo plazo por dónde nos lleva, ¿no? Digamos. Em, Belén, una siguiente pregunta que tengo preparada aquí para ti es Mm. precisamente sobre
¿Por qué nosotros estamos? Una de las cuestiones por las que nosotros te invitamos a participar en esta conexión con personas expertas es porque en la sensibilización sobre el impacto de la tecnología en el medio ambiente se refleja en una competencia digital específica dentro de un marco de referencia de competencias digitales que nosotros Mm. utilizamos, que se llama el marco DICOM, que esta guía es crucial para desarrollar todas estas competencias digitales en Europa. ¿Qué papel crees tú que juega o podría jugar este marco de la ciudadanía, de educación, perdón, con respecto al impacto medioambiental de las tecnologías digitales? A mí me gustaría que este marco, como otros muchos marcos, se aplicase de forma, ¿cómo decirlo?, responsable. Es decir, la idea es muy buena, igual que muchos otros frameworks, igual que muchos otros marcos, están muy bien, tienen un fondo muy bueno, tienen unas intenciones muy buenas que uno lo lee y dice, ostras, pues mira, parece que si aplicamos esta serie de técnicas, esta serie de recomendaciones, la Ujú. cosa puede ir a mejor, ¿no? Sí. Pero te voy a poner un símil con los productos alimentarios, ¿vale? Hace poco, hace 2 semanas y pico, estuve en Colombia por trabajo y allí todos los productos en plan galletitas, cosas que tienen azúcar, que no son saludables y demás, tienen unos etiquetones súper grandes que pone alto contenido en azúcar, alto contenido en edulcorantes, alto contenido en tal. Pero la gente se los sigue comiendo a pesar de que sabe que le va a matar a largo plazo, ¿vale? Entonces, claro. Con el tema alimentario, en este caso, también había un marco, como lo hay con las tecnologías, se aplicó ese marco, igual que se hace con las tecnologías, pero al final, quien tiene el libre albedrío sobre ese marco es el usuario. Entonces, este tipo de marcos a mí me parecen una iniciativa muy buena, pero a mi parecer tienen que estar complementados con esa parte educacional del usuario. Es Ujú. decir, si tú a un usuario le dices que no use más el teléfono de 1 hora al día, por ponerte una cifra, que no lo use por la noche, que a partir de las 7 de la tarde que ya lo deje, claro, todas estas técnicas que están recogidas en este tipo de marcos están muy bien porque tienen cierto sentido, es decir, uno cuando está trabajando pues tiene su herramienta, que puede ser un ordenador, un teléfono móvil, una tablet, lo que sea, pero una vez terminas eso, que es lo que te dice este tipo de marcos, apaga y vámonos. ¿Qué pasa? Que no se apaga. No se apaga. Y todo el ocio se hace con un móvil en la mano. Sí, no solamente es el trabajo, claro, luego viene lo de después. Sí, que basta caminar por cualquier calle que sea así un poquito transitada y uno ve en los restaurantes pues que hay 3 o 4 cenando en una mesa y están todos con el móvil en la mano. Y dices, ¿pero para qué han quedado? ¿No? Entonces, el problema no es tanto el uso a nivel de herramientas, porque eso pues llega a un punto que terminas de trabajar y lo dejas. El problema es qué pasa después. Entonces, para mí lo que le falta es esa parte, ese matizar que la tecnología son herramientas y no son parte de la vida. Se usan para hacer según qué cosas, pero no se puede basar la vida de una persona en la tecnología. O sea que esto pasa muchísimo con los chavales, con los adolescentes, que su autoestima depende de lo que pase en la red social, ¿vale? Que se les cae el teléfono por la calle y se ponen a llorar, literalmente. Entonces, aquí hay un tema que desde mi punto de vista habría que abordar en este tipo de marcos. ¿Qué pasa? Que como todo, intentar meterte en cierta forma en ese comportamiento humano, cuando el ser humano está tan enganchado a la tecnología y no ve que es una droga, es muy complicado. Es muy Sí, complicado, porque pero bueno. claro, al final, pues eso, tú tienes una serie de marcos, directrices, recomendaciones, pues Mm, llámalo X, pero luego cada uno en su responsabilidad y en su... Muchas veces ni siquiera, por lo que te decía, somos conscientes realmente de la cantidad de tiempo, de la repercusión que esto va a tener en un futuro. Entonces, deberíamos también un poco trabajar y pensar sobre eso. Además, y enlazo con la siguiente pregunta que tengo para ti, también vemos que cada vez hay más campañas de empresas, de gobiernos
que sí, que seguimos mm, apostando por el uso tecnológico masivo y cada vez todo más digitalizado, etcétera, etcétera, pero también estamos enfocándolo en el tema de apostar por el cuidado del medio ambiente, que es un poco contradictorio con esto que tú estabas comentando al principio de tu intervención, cuando comentabas que la tecnología, cuanto más tecnología utilicemos, más contaminamos. Las empresas cada vez estamos utilizando más tecnología, más digitalización, pero están enfocando sus campañas en la apuesta por el cuidado del medio ambiente, ¿no? Sabemos que existe un concepto que se llama el greenwashing, que ahora nos mm, contarás un poco más sobre él, y esto implica un poco, pues eso, hacer afirmaciones engañosas sobre prácticas sostenibles de una empresa, desviando la atención de su impacto real. ¿Cómo puede, Belén, la ciudadanía identificar estas prácticas y por qué es importante hacerlo? Y te pedimos también si puedes mm, ponernos ejemplos concretos de cómo nos impacta y qué podemos hacer nosotros un poco para combatir mm. este fenómeno, si es que podemos hacer algo. Vale, mira, esta pregunta me gusta porque también toca varios palos y al final lo podremos ver de forma más holística. Si cogemos el término greenwashing en inglés y lo separamos, green, verde, washing, limpio, limpiar. Entonces es ese limpiado de cara a la galería, ¿no? Ese lavado de cara, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Las empresas, evidentemente, por un tema de reputación, marketing, etcétera, les interesa dar esa imagen siempre de comprometidos con el medio ambiente porque está de moda. Entonces, como está de moda, tenemos que ser todos súper verdes y súper zen, ¿no? ¿Qué pasa? Las empresas sí que tienen ese tipo de políticas verdes en cuanto a el uso de la tecnología, temas de fabricación, temas de producción, etcétera. Entonces, eso sí que lo ponen en práctica. Primero porque se ahorran costes. Entonces, la práctica está perfecta, sí que lo hacen. ¿Qué pasa? El problema es quién está al otro lado de la empresa. Te pongo un ejemplo que lo vamos a entender todos. Si ahora la marca de ropa de turno, ¿vale? Se dedica a producir unas camisetas de algodón sintético donde no se han explotado niños, el algodón es biodegradable, todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero al otro lado tienes una demanda exponencial, todas las políticas que tú quieras aplicar seguramente no te van a servir. Y al final las empresas se ven desbordadas por esta demanda. Las propias empresas, Amazon, Google, Apple, cualquiera que se nos pase por la cabeza, tienen que hacer malabares a cada minuto para que esto no desborde. Entonces, ellos sí tienen sus propias políticas, tienen sus propias técnicas para hacer esto más verde, pero principalmente el motivo es el ahorro de costes, su ahorro de costes. Piensa que más o menos hasta hace un añito y algo, el 20%, del presupuesto de estas empresas iba dedicado a pagar los costes energéticos. O sea, es una barbaridad. Claro, las empresas dicen, esto hay que bajarlo. Entonces, aprovechando que vamos a aplicar políticas verdes para reducir estos costes, pues evidentemente, como todo negocio, hay que dar una imagen, hay que poner buena cara y ya que estamos, vamos a tener esta fachada de que somos verdes. Pero las políticas las aplican, sí. ¿Las hacen por el medio ambiente? Desde mi punto de vista, parcialmente sí, pero hay un motivo más económico que no sostenible. Al final pensemos que esto es un negocio y los negocios tienen que ser rentables, si no, no montamos el negocio, ¿no? Pero ya que estamos, repercutimos en esa parte más de marketing, ¿no? Ujú. Toda la parte esta de la sostenibilidad, además, también se relaciona con otro concepto que también está muy en auge y espero y creo que mucha gente de las que nos están escuchando lo conocerá, que es la obsolescencia programada, ¿no? Que es esta Mm, estrategia de los fabricantes de distintos productos para que estos tengan una vida útil que sea limitada, para que se vuelvan obsoletos, dejen de servir después de un tiempo determinado y nos obligue a comprar nuevos productos que contribuyen a una mayor generación de estos residuos electrónicos, mayor mm, consumo de recursos, etcétera. Había un mm, artículo que ahora lo compartiré en el chat para que lo estuve leyendo hace unas semanas, em,
que comenta que para fabricar un portátil de 2 kilos de peso se necesita 1 tonelada de materiales, unos 800 kilos. Y luego, detrás de esta extracción de los recursos hay una huella, un impacto ambiental aún más gigante, ¿no? Y es un ejemplo. Dice, hace falta 2 millones de litros de agua para extraer 1.000 kilos de litio, el material básico de las Mm. baterías. Estos datos, o sea, yo los estoy diciendo así un poco y o sea, tienes que estar de nuevo reflexionando, pensando, son unos datos brutales con la cantidad de problemas que tenemos ahora con los recursos, porque el agua estamos viendo que es un recurso bastante cada vez más limitado. Y bueno, la pregunta que te queremos hacer, Belén, en este sentido, ¿qué medidas crees tú que se pueden realizar para mitigar un poco este problema o para promover un ciclo de vida más largo de los productos tecnológicos? Porque al final es verdad que los usuarios, los consumidores, un poco estamos a merced un poco en este sentido, ¿no? Con la obsolescencia programada, de lo que nos quieran vender y de cómo nos lo quieran vender, porque al final no sé si tenemos mucho poder de decisión, poco. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Pues mira, yo aquí animo totalmente al consumidor a que se quite el gorro de víctima. Es decir, la obsolescencia programada tiene un sentido. Es decir, al final cuando nosotros estamos con un teléfono móvil, con cualquier electrodoméstico, no tiene ni por qué ser digital, ¿eh? Cualquier cosa que tenga unos circuitos y un par de cables, al final todo eso tiene un desgaste físico. Entonces, a nivel físico es inevitable que que eso se termine por desgastar, por romper y que haya que cambiarlo, ¿no? Si uno lava una camiseta 1000 veces, pues en algún momento se romperá, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Ahora bien, el término programada, ¿vale? Sí que es verdad que hay ahí un tema de marketing, un tema comercial, ¿no? Entonces, claro, si programamos en cierta forma para que las cosas se rompan, y ahora matizaré lo de se rompan, pues evidentemente vamos a tener unos costes más bajos porque no va a hacer falta tener tanta calidad en los productos y le puedo meter un poquito más de beneficio porque los usuarios me van a estar comprando cada vez más, con una cadencia más alta, es decir, cada menos tiempo, este tipo de productos. ¿Qué pasa aquí? Que echa la ley, echa la trampa. Si tú tienes usuarios que cada vez son más impacientes y más demandantes de este tipo de servicios, claro, tú te aferras a ese concepto de obsolescencia programada. Entonces, eh, hay mucha parte de mito aquí. ¿Vale? Hay mucha parte de mito y hay como un ideario colectivo de que los teléfonos móviles duran como mucho 4 o 5 años, ¿vale? Cuando yo conozco gente que trabaja conmigo que tiene el mismo teléfono móvil desde hace 10 u 11 años. Los ordenadores que tenemos en el laboratorio tienen algunos, pues eso, 10 u 11 años. ¿De qué depende que nos duren más o menos las cosas? Pues como todo en la vida, depende de cómo las uses y para qué las uses. Si uno usa unas zapatillas de deporte para correr por la montaña, pues igual te duran un poquito menos que si las utilizas para caminar por la calle sin ningún tipo de piedra, ¿no? Entonces, aquí se unen dos cosas. Esta parte de marketing de las empresas a nivel comercial, de querer vender más, porque, insisto, no deja de ser un negocio y tiene que ser rentable. Y por otra parte, el mal uso y el sobreuso que hacen los usuarios, que hacemos, me incluyo porque yo también soy usuaria, de este tipo de tecnologías y de servicios, ¿no? Entonces, yo creo que como no tenemos poder directo sobre lo que haga cada uno con su negocio, al final la responsabilidad cae sobre el usuario, es decir, que sea el usuario responsable de lo que está usando y de cómo lo está usando, ¿vale? Por ejemplo, yo veo mucha gente que utiliza el teléfono móvil enchufado siempre. Eso no debería ser así porque te estás cargando la batería, ¿no? Entonces, este tipo de prácticas, si el usuario no las conoce, no las quiere conocer o no se le informa, bueno, pues va a estar fomentando a que ese tiempo de uso del teléfono móvil se reduzca. Mm. Pues mira, si quieres voy a asociar directamente con una pregunta que la tenía para más adelante, pero estoy viendo que Mm. viene muy a colación. Recomendaciones prácticas que tú nos darías para reducir nuestra propia huella digital y contribuir a un cuidado
mejor del medio ambiente directamente. Yo lo que recomiendo siempre y es un ejercicio, aparte de bueno para el medio ambiente, es un ejercicio muy bueno para uno mismo, ¿vale? Porque te destapa muchas facetas de lo que uno hace con su vida. Y es coger un papel, no un bloc de notas del móvil, no el teléfono móvil, no el ordenador, no, 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 no. Un papel de toda la vida y un boli, ¿sí? O un lápiz, lo que cada uno quiera. Sentarse tranquilamente, que esto ya tampoco se hace, sentarse tranquilamente sin teléfono móvil, sin ordenador, sin tele, sin nada similar. Y hacer lo que yo le llamo la radiografía digital. ¿Vale? La radiografía digital es un concepto que me inventé yo cuando tuve que dar una charla para poder hacerlo de forma más amena, que consiste en, bueno, que uno vaya describiendo a lo largo del día qué es lo que hace. ¿Qué es lo que hace en relación a la tecnología? ¿Vale? Esta práctica tan nociva y tan pésima de que uno antes de levantarse de la cama mira el teléfono móvil, esto uno lo apunta. Punto número uno, miro el móvil cuando me despierto. Dos, me levanto de la cama. Tres, voy al baño con el móvil. Cuatro, desayuno con el móvil. Me tomo el café con el móvil, ¿no? Que parece un novio pegado todo el día, ¿no? Entonces, este tipo de listas, este tipo de radiografías al final lo que permiten ver es, ostras, yo de todo lo que hago en mi vida lo hago pegada o pegado a la tecnología, al teléfono móvil, al ordenador, a lo que sea. Vale, de esas prácticas que yo tengo en mi vida en las cuales no puedo estar sin el teléfono móvil, donde no puedo es, entre comillas, ¿cuáles son omitibles? Es decir, si uno trabaja con el teléfono móvil porque es comercial o cualquier cosa, bueno, pues está trabajando. Esa práctica sí que tiene que realizarla con el teléfono móvil. O si estás trabajando con el ordenador, o si estás dando clase. Son acciones puntuales que te van a generar un beneficio. En este caso, ganar dinero. Pero pasarte las horas en el sofá mirando redes sociales, ¿eso qué te genera? Eso no te genera nada. Al revés, te quita vida y te quita muchas otras cosas, ¿no? Pero principalmente te quita vida, ¿no? Entonces, la práctica que yo haría, en primer lugar, es esta. Y de esa lista, de esa radiografía digital, de cada una de las acciones hay muchísimo que trabajar, pero muchísimo. Es decir, no es tan sencillo para una persona que vive todo el día con el teléfono móvil no levantarse y no mirar el teléfono móvil. Eso, gente que, bueno, que ha probado de hacer este tipo de ejercicios, me lo dicen siempre, que es que van de forma inconsciente, ¿no? Sí, todos Entonces, lo hacemos. cada Sí, una de las acciones es un trabajazo en sí mismo. Entonces, yo animo a la gente a que ya simplemente por mera curiosidad, que jueguen con ellos mismos. Es decir, que jueguen a irse a dormir, por ejemplo, y dejar el teléfono en la mesa del salón, como hago yo. A ver qué les pasa. Yo te juro que esa noche no duermen igual, duermen mal, porque están pensando, ay, a ver si me han escrito, a ver si no sé quién ha hecho tal, a ver si la red social de tal, a ver si no sé quién ha puesto una foto. Claro, que luego te dicen, ay, pero es que si dejo el móvil en el salón, cómo me despierto? Con un despertador de pila, como se ha hecho toda la vida, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que hay que desdigitalizar, que es lo que te comentaba antes. No sí. meter la tecnología en la vida de uno y en la cama de uno, literalmente. Pues nada, yo me callo así un poco porque lo que quiero es que también, igual que lo estoy haciendo yo, pues todos los demás Mm, reflexionemos sobre estos ejemplos que son pues muy puntuales, muy pequeños, pero que a lo mejor sí que pueden hacer una gran diferencia. Yo antes estaba cuando has comentado esto de qué hacer tal, pues muchas veces a mí me pasa, vamos al móvil, desbloqueamos para nada. Y luego ni siquiera, o sea, pensamos, ¿para qué he venido? Si es que yo no tenía ni la intención, pero es como ya de una forma automática. Entonces, pues esto sí que es verdad que, como venimos hablando durante toda la conversación, tiene una serie de consecuencias pues, que tenemos que ir nosotros también viendo sobre nosotros mismos. Belén, las políticas gubernamentales, mm. todo lo que estamos viendo de la regulación del impacto medioambiental en la industria tecnológica, todo esto
tiene o debería tener un papel esencial. ¿Hay países o regiones que lideren esta implementación de prácticas sostenibles y nosotros podemos aprender algo de ellos que no estemos implementando todavía? Ya no a nivel usuario, sino bueno, pues a nivel eso, a nivel social, a nivel sociedad. No, no hay políticas a nivel gubernamental que directamente afecten, entre comillas, a las empresas tecnológicas. Al final, si lo vemos de una forma empírica, todo lo que hay detrás de la tecnología no deja de ser un negocio. Entonces, al final, esto recae en que detrás hay una empresa, hay un dueño o unos dueños de las empresas. Claro, no deja de ser un negocio y por fortuna vivimos en un libre mercado. Ahora bien, cada uno es libre de decidir si consume ese tipo de productos o no consume ese tipo de productos. Te pongo el mismo ejemplo que con la comida. ¿Por qué no hay una regulación gubernamental que prohíba directamente fabricar productos alimentarios con azúcar y con carbohidratos refinados? Porque no la hay. Es lo mismo. Porque es un libre negocio. Si Nestlé, por poner una marca, se dedica a fabricar galletas, chocolates o lo que sea que fabrique y le pone azúcar a eso que está fabricando, al final el consumidor es quien decide si se lo compra y se lo come, o se lo compra y lo tira, o no lo compra, o hace lo que quiera, ¿no? Entonces, si tuviéramos este tipo de regulaciones, al final lo que estaríamos haciendo es ir en contra de ese mercado. ¿No? Entonces, yo creo que más que intentar buscar las soluciones fuera, esas soluciones que siempre vengan de un gobierno, que siempre vengan de una normativa, ¿no? Al final, creo que el poder lo tiene cada uno. Y por mucho que haya fuera, por mucha empresa tecnológica que haya, por muchos paquetes de galletas que haya en los supermercados, al final el poder lo tiene uno mismo y decide si lo compra o no lo compra, si lo consume o si no lo consume. Yo no tengo redes sociales y no será porque mi entorno no tiene redes sociales. Pero ¿qué pasa? Al final yo decido si quiero formar parte de ese tipo de producto o no. ¿Qué pasa? Que salirse del rebaño, pues siempre es un poquito controvertido, ¿no? Porque, bueno, al final a todo el mundo le gusta ser parte de algo, ¿no? Eso forma parte de la pirámide de Maslow de los seres humanos, el ser reconocido, el pertenecer a algo, pero yo creo que al final, pues cada uno tiene que ser independiente de este tipo de normativas y de regulaciones. Que a mí me encantaría, sí, a mí me encantaría que hubiera una regulación que prohíba a un niño, por ejemplo, llevar un teléfono móvil por la calle. Igual que le prohíbes beber alcohol, pues un teléfono móvil, ¿no? Pero insisto, estaríamos atentando en cierta forma contra este libre mercado, ¿no? Pero yo no esperaría como usuario a que algo venga de más arriba para poder hacer algo, ¿no? En España tenemos mucho complejo en ese sentido, ¿no? Porque siempre intentamos copiar a otro que parece que lo hace mejor, pero no es cierto, ¿no? Entonces yo creo que aprovechando la situación geográfica que tenemos en España, que es privilegiada, yo animaría a todo el mundo a que soltase la tecnología en su vida, que fuese a caminar sin el teléfono móvil, a correr sin el teléfono móvil, igual que se ha hecho toda la vida y no ha pasado nada. Deduzco entonces, por lo que estás comentando ahora, Belén, que bueno, como ciudadanía podemos hacer mucho poco, no lo sé, cuál es tu opinión, sobre empresas tecnológicas como Google, como Amazon, para que se preocupen verdaderamente del impacto medioambiental de la tecnología y hagan algo, o realmente, bueno, no depende tampoco mucho depende más de las decisiones que nosotros tomemos como usuarios de esa tecnología que lo que podamos Mm. solicitarles a ellos para que hagan, ¿no? Mejorar los centros de datos o reducir la contaminación o... La cosa aquí es que siempre se pone de malo, entre comillas, a la gran empresa, ¿vale? Y siempre se le tiende a echar la culpa a Google, a Amazon, a Apple que nos espía, a no sé quién que te pone anuncios en la pantalla y tal y cual, ¿no? Entonces, este tipo de empresas sí que aplican políticas verdes, por lo que te comentaba antes, por un tema monetario, ¿no? Al final.
no deja de ser un negocio, pero yo soy totalmente defensora de que cada uno en sus posibilidades y como sociedad todo esto se puede revertir. Te pongo un ejemplo. En Islandia, hace algunos años, bueno, en Islandia son están muy concienciados con el tema de los materiales, los plásticos y demás, ¿no? Entonces, hace algunos años hubo una marca de pasta de dientes, no me acuerdo cuál, que vendía en Islandia el típico tubito de la pasta de dientes dentro de una caja de cartón que no vale para nada, que sacas la pasta y tiras la caja, ¿no? Pues la sociedad, la gente dejó de comprar ese producto. Y claro, como le bajaron las ventas a esta marca un no sé cuántos por ciento, ¿qué hizo? Respondió a lo que demandaban y lo que demandaban eran pues que se quitase la caja. O sea que fue la propia ciudadanía la que hizo cambiar ese producto, ese packaging que traía esa pasta de dientes. Entonces, con esto, pues se puede hacer lo mismo. Con la diferencia de que, y aquí está el punto conflictivo, de que la tecnología y los servicios de la tecnología en particular son una droga, literalmente. Son una droga. Y claro, salir de la droga, como yo digo, pues es complicado. Uno no lo quiere ver. Uno no quiere ver ese enganche. Uno no quiere ver qué es lo que le pasa cuando está sin este tipo de servicios, ¿no? Por eso yo animo a todo el mundo a que lo pruebe, a ver qué Sí, al pasa. final es un poco lo que comentabas con respecto al símil alimentario. Es verdad que si tú te alimentas mal, te pones enfermo y es una consecuencia directa que tú estás viendo, tienes el cuerpo enfermo, entonces pues dice, voy a poner remedio, pero para la parte psicológica, para la parte del comportamiento, para la parte Efectivamente. pues no lo vemos al final. Entonces, claro, es mucho más complicado darte cuenta y al final buscar ayuda o poner remedio o ni siquiera un poco ponerte tú tus propios límites. Es difícil, sí. Claro, con el tema de lo que comentabas, que me ha gustado mucho el ejemplo que has puesto. Tú te comes, no sé, 2 paquetes de donuts, 3 paquetes de donuts y a lo mejor vomitas y estás 3 días mal que no te puedes mover porque te ha sentado mal todo eso que te has comido. Tiene un impacto directo en lo que te está pasando, ¿no? Pero claro, lo que te entra por los ojos a nivel visual de la pantalla tiene un efecto inmediato. Lo que pasa que no lo experimentas a ese nivel físico. Es a nivel hormonal, a nivel de dopamina, a nivel de cortisol, a nivel muy sutil, pero que poquito a poco va haciendo todo el destrozo que estamos viendo hoy en día. Una vez en una conferencia puse un ejemplo bastante polémico y bueno, hubo gente que le molestó, pero bueno, creo que quedó bastante claro la situación, ¿no? Cuando un nene pequeño, no sé, 4, 5, 6, 7, 8 años, está molestando, entre comillas, ¿no? Porque ahora parece que los niños molestan siempre. Cuando un niño está jugando, hace ruido en un restaurante y demás, a ese padre, a esa madre, a ese abuelo, a esa abuela, no se le ocurriría jamás darle un chupito de tequila a ese niño para que se quede tranquilito, porque no, el alcohol es muy malo. ¿Y qué hacen? Le dan un teléfono móvil. Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que el chupito de tequila le va a sentar mal y no se lo tomará más, pero el teléfono móvil le va a gustar. Entonces, estamos hablando de este tipo de consecuencias, que no son consecuencias banales. Y claro, si ese niño ya desde chiquitito está enganchado a esa droga, va a ser un consumidor tremendo y como de pequeñitos aprendemos tan rápido, aprenderá muy rápido cómo se usa cada vez más para que le guste más y será un contaminante digital de libro. Claro, y al final un poco pues es lo que conviene también para todo este sistema de crecimiento infinito
como digo yo, en un sistema que no tiene los recursos infinitos para este crecimiento. No. Belén, te voy a plantear preguntas que están surgiendo en el chat. Mira, Venga, la primera viene desde el espacio digital de los Sar de la Vera. Ana vale. comenta, lanzamos la siguiente pregunta. Si un negocio depende de las redes sociales para su promoción, dice, ¿qué prácticas pueden implementar las empresas para minimizar el impacto ambiental de su actividad en las plataformas digitales? Vale, la primera sería, desde mi punto de vista, intentar no depender 100% de las redes sociales. Es verdad que las redes sociales hoy en día son un altavoz muy bueno para muchas empresas, es decir, se pueden promocionar de forma prácticamente ilimitada, poner el contenido que quieran y eso como herramienta yo lo veo fantástico, o sea, me parece muy bien que se use y es una forma de promoción muy buena. Ahora bien, no depender 100% de esa red social para que tu negocio funcione. Si no te queda más remedio porque el modelo de negocio así te lo exige, porque vendes infoproductos, por lo que sea, intentar hacer un uso lo menos dinámico posible. Es decir, que tú como community manager o como CEO de la empresa o como responsable de ventas o lo que sea, no te engañes con esa red social. Es decir, ponte unos tiempos en los cuales haces uso de esa red social, pero no estés todo el día generando muchísimo dinamismo, sino que sean periodos los más largos posibles dentro de esa red social, que no sea salir, entrar, salir, entrar, salir, entrar, sino que te quedes ahí un tiempo lo más largo posible y hagas lo que tengas que hacer en ese periodo de tiempo. Eso es como la recomendación del aire acondicionado, que siempre te Sí, dice, encienda y exactamente lo lo apagues, mismo. sino déjalo a un nivel a una Sí, temperatura estable, exacto. pues más o menos Sí. igual. Luego, para la gente que tiene redes sociales, hay un aspecto que también es importante y es no trabajarlas tanto desde el móvil, sino intentar hacerlo más desde las plataformas de los navegadores web. Son no mucho menos contaminantes, pero sí que son menos contaminantes Ajá. a nivel indirecto porque no tienes ese dinamismo tan seguido que tienes en el teléfono móvil, ¿no? Y el Claro, ordenador se asocia más a trabajo, en cierta forma, ¿no? Entonces, entonces, intentar... lo Dime, que quieres dime. decir, Belén, es que si tienes que hacer cualquier operación digital, digamos, si lo puedes hacer Ordenador. con un Sí. ordenador, es mucho menos contaminante que hacerlo con un teléfono móvil. Te voy a decir por qué. Porque tú prueba de coger el teléfono móvil y decir, voy a hacer un Bizum a no sé quién. Eh, Yo creo que te va a ser imposible a ti y a muchísima gente hacer solamente el Bizum, porque vas a entrar en el móvil, vas a ver que hay una notificación de no sé quién que te ha dicho tal, que hay un mensaje de tal, que ha puesto alguien tal cosa. En el ordenador esto no pasa tanto, pasa pero no pasa tanto, está más enfocado a tarea. Entonces, intentar siempre trasladarlo todo a lo que tenga menos distracciones. Ajá, perfecto. Pues tomamos nota de este consejo. A mí me parece bastante útil, sorprendente, porque es verdad que ves que no tenemos tampoco, pero sorprendente, pero muy útil. Muchas gracias, Belén. Mira, desde el espacio digital de Herbás, comenta Florian, ¿hay algún, igual que hay algunas empresas que pagan algún canon medioambiental por su impacto ambiental, ¿tendrían que pagarlo también algunas empresas tecnológicas por su impacto medioambiental? Sería lo suyo, sería lo suyo. O sea, yo desde mi punto de vista creo que todos deberíamos pagar por los impactos ambientales. Al final, el ser humano funciona por placer y dolor. Acercarte al placer, huir del dolor. Y el dinero siempre duele. Entonces, si hay que pagar esa pequeña tasa, ese pequeño plus por lo que le estás haciendo al medio ambiente, yo creo que se modificaría mucho comportamiento del que estamos teniendo. Estupendo. Otra pregunta más desde el espacio digital de Talayuela. Estela comenta, si el alcohol es perjudicial para los menores, según la ley, esto es por lo que hemos estado Mm. avisando antes, porque se ha demostrado que afecta más a la salud del menor, dice, igualmente se podría regular por ley el uso abusivo, entiendo que quiere decir del tema de la tecnología digital. Dice, ¿crees que algunas asociaciones de padres y madres y otros afectados podrían proponer algún tipo de proyecto ley o intentar algún tipo de cuestión así a nivel más legal? A mí me gustaría, a mí me encantaría. De hecho, hay colegios, conozco colegios aquí en Mallorca, uno en concreto que es 100%
libre de pantallas y libre de tecnología. Ahora bien, ¿qué padre hoy en día no es, bueno, voy a girar la pregunta, ¿qué padre hoy en día es capaz de mantener a su hijo alejado de las pantallas? Porque aunque tu hijo no tenga un teléfono móvil y ese niño tenga 4 o 5 años, estoy convencida de que ese padre o esa madre está delante del niño con el teléfono en la mano, le está grabando, le está echando fotos para que la vea no sé quién en no sé qué red social. Entonces, para mí es un poco utópico a nivel tecnológico, pero creo que sí que se podrían hacer proyectos o regulaciones a nivel gubernamental de que en los espacios donde los niños estén, en los colegios, en las actividades, en este tipo de sitios, no se utilice la tecnología. Y eso sí que se puede hacer a nivel de regulación gubernamental. Ahora bien, si tú en un colegio prohíbes los teléfonos móviles a los niños, los padres, los trabajadores, los profesores tampoco podrían llevarlos. Y ahí entras en un tema bastante conflictivo, ¿no? Es como si prohíbes en un colegio que los niños no coman harina refinada. Entras en un tema conflictivo porque estás coartando la libertad de que esos padres le den de comer lo que quieran a sus hijos, ¿no? Entonces, ¿se podría hacer? Sí. ¿Es conflictivo? Sí. ¿Cómo se podría empezar a trabajar este tipo de cosas? En ambientes más pequeños, es decir, que los padres del grupo de amigos del colegio tal se pongan de acuerdo y digan, vale, no le vamos a dar el teléfono, pero hay que estar con una disciplina en ese sentido. Lo que no vale es hoy sí, mañana no, pasado porque es sábado, mañana porque es domingo. Entonces, si se hace a nivel de grupo pequeño, por así decirlo, tiene que haber un compromiso. Y si es sí, es sí, y si es no, es no. Ujú. Perfecto, pues Belén, nos hemos quedado sin tiempo. Hay por aquí una pregunta de Pedro, dice, ¿tienes algún tipo de publicación como algún podcast o algún canal de consejos con información? Podcast no tengo, la verdad que no soy para nada, tampoco tengo tiempo, la verdad, y nunca se me había pasado por la cabeza porque sería un poco irónico hacer un podcast que contamina para decir a la gente que deje de contaminar, ¿no? Entonces, artículos sí, artículos tengo bastantes y sobre todo tengo, bueno, tengo muchas conferencias, tengo mucho material. No sé si tienes mi correo electrónico, lo digo porque si lo quieres compartir y que me puedan Sí, escribir, así porque será más sencillo compartir estoy, este tipo de cosas. mira, estoy buscando la información que yo tenía de Belén. Mira, os voy a poner por aquí en el chat Mm, lo que son acceso tanto a su LinkedIn como a conferencias que ha dado, como a el perfil que tiene en la universidad y como distintos artículos de divulgación científica para que, como decía al principio, podéis echarles un vistazo y ver un poco más en qué ella está trabajando, en qué está investigando. Y bueno, todo lo que nos está contando hoy aquí, pero de una manera más profunda y trabajando un poco más sobre esta temática que es súper interesante y además, como decíamos al principio y mm, como venimos repitiendo durante todo este rato, muy, muy necesaria la sensibilización, la concienciación sobre la repercusión que tiene el impacto medioambiental en la tecnología y mm. qué podemos hacer nosotros como usuarios para trabajar sobre él. Pues lo que os comentaba, Belén, nos quedamos sin tiempo, no queremos tampoco robar mucho más porque No, tendrás que tranquila. continuar con tu día. Agradecemos muchísimo a todas las personas que están escuchando, que están participando en la conexión con personas expertas de hoy. Y bueno, pues nada, os encomendamos a que volváis a ver esta conexión o volváis a escucharla también dentro de los podcasts. Nosotros sí que tenemos esta conexión a nivel formato podcast, a nivel formato vídeo en YouTube, dentro de nuestra página web espaciosdigitales.org. Y nada, Belén, de nuevo agradecerte muchísimo que hayas estado A con nosotros vosotros. hoy y nada, que continúes investigando y que continúes sacando conclusiones y sacando sobre todo recursos, herramientas que nos puedan ayudar a controlar este Perfecto. desboque tecnológico que tenemos y nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Me alegro mucho, Gemma, de que os haya interesado el tema. Da para mucho,
Así que nada, si en algún momento queréis que volvamos a tener una charla de cualquiera de los miles de temas que hemos tocado hoy, pues nada, ya sabéis dónde encontrarme y cualquiera que tengamos en la audiencia, pues cualquier cosa que me quiera comentar, pues correo electrónico, yo suelo estar bastante disponible, así que sin ningún tipo de miedo, que me escriban y me pregunten lo que necesitan. Muchas gracias. Estupendo, pues muchísimas gracias, gracias a todos y todas por asistir.